Buen día, hermanos, feliz sábado. Bueno, van a entender por qué he dicho cuando he tenido la participación en la escuela sabática que no es coincidencia que se haya hablado de Elías. Yo quiero hablar de los tres Elías. Así que lo único que Dios ha hecho es preparar el terreno. Y tampoco es coincidencia de que a la muerte de dos personas tan gratas y caras a nuestros sentimientos como Johnny y la mamá de Juan, sábado subsiguiente, ¿quién predica? Yo. No elegí yo el himno, lo eligieron mis hermanos, y tampoco es coincidencia porque el himno tiene un mensaje tan profundo para nosotros como es la esperanza del segundo advenimiento. Voy a adentrarme en el tema, no voy a demorarme. El tema es extenso. Para aquellos que quieran participar de la tarde, podemos continuar con el tema de la tarde. Voy a tratar de resumirlo todo lo que más pueda, porque ya hablar de un solo Elías es una fuente inagotable. Hablar de tres Elías no es imposible, pero requiere, digamos, de una capacidad de resumen que espero que Dios me la dé ahora. Es interesante lo que llamativo y preocupante cuando veo personalmente a la iglesia y me llegan algunas noticias y me doy cuenta de que, no todos, pero a nivel general, la iglesia me da la sensación de que ha perdido el rumbo. A veces tengo la sensación de que estamos perdiendo nuestra identidad y el mensaje. Tenemos un mensaje tan precioso, solemne, sagrado, particular y especial que no lo tiene ninguna otra iglesia. Y la sensación que tengo es que estamos en cualquier cosa, menos en lo que Dios anhela y desea para cada uno de nosotros. Desde Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista, habían transcurrido aproximadamente 425 años de silencio profético. Dios no había levantado profeta en el pueblo de Israel. Ese periodo se lo conoce como periodo intertestamentario, hasta que aparece Juan. Juan el Bautista, como el profeta Elías, como el pueblo de Dios, ¿sí?, del cual la Escritura y Apocalipsis habla, Dios lo levanta en medio de una situación tan particular y especial, no solamente dentro de la nación, ¿sí?, porque en el tiempo en que Dios levanta a estos personajes, a Elías, el profeta, a Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, y posteriormente a la iglesia se encuentra en una situación particular. ¿Cuál será esa situación por la cual atravesaba la iglesia en el tiempo de estos tres Elías? Era la apostasía más grande. Es increíble. Hasta el nombre es interesante, por el cual Dios elige a la persona. ¿Qué significa Elías, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Jehová es Dios. Es mi Dios. Él y haz. Tanto la palabra él como haz hacen referencia a Dios. Y es mí. Jehová es mi Dios. ¿Y qué es lo que sucedía en el tiempo de Elías? ¿A quién se estaba adorando? A Baal. Yo quiero que ustedes presten atención, porque cuando Dios levanta a Elías, Lucifer levanta tres enemigos. Hay un rey, una mujer que es prostituta, que influye sobre el poder civil, y hay falsos profetas. ¿No le llama la atención que en estos tres Elías se repite la misma historia? Analicemos. En el tiempo del profeta Elías, ¿quién reinaba? Acab. ¿Con quién había contraído Acab enlaces matrimoniales? ¿Quién era Jezabel? Era una prostituta sacerdotisa de la religión pagana. ¿De cuál? De Baal. ¿Qué día se adoraba? El domingo. Vayan atando cabo. La Escritura dice que Jezabel lo incitaba a Acab. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué pasaba con Juan?
No voy a leer todos los pasajes, pero si ustedes leen Juan, el capítulo 6, es una belleza lo que se describe ahí. En el tiempo de Juan el Bautista, de quien la Escritura lo reconoce a él, ¿sí? Él mismo se habrá de aplicar Isaías el capítulo 40, los primeros 3 versículos. Voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio según San Juan capítulo 1, una embajada va a entrevistarlo, mandada por los escribas y los fariseos, y le preguntan, ¿quién dices tú que eres? Él responde, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú el profeta Elías? Le preguntan, y él responde que no. Y entonces, ¿qué dices tú de ti mismo? Y él se aplica la profecía de Isaías. Yo soy la voz de uno que conversa, que susurra. ¿Cómo? Clama. Clamar no es lo mismo que transmitir un mensaje como yo lo puedo estar haciendo ahora. Ahora, aten eso con Apocalipsis 14, el triple mensaje angelical. ¿Que no hay un clamor acaso ahí en esos mensajes? Vayan atando cabos. En el tiempo en que Juan es levantado, a propósito, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Juan? Jehová es favorable. Qué interesante. Nuestra iglesia también tiene un nombre interesante. Iglesia Adventista del Séptimo Día. No perdamos nosotros, hermanos, el norte, el sentido de la misión. No debemos perderlo y mucho menos el mensaje que ya vamos a analizarlo, porque es interesante el mensaje. Y en el tiempo de Juan también existían 3 enemigos, como en el tiempo de Elías, que habíamos dicho que estaba el rey Acab, Jezabel, que era la religión falsa, que influenciaba el poder civil, y el falso profeta, ¿dónde estaba? No, en los profetas de Acera. Eran 400 más 450 falsos profetas, ¿sí? Usted me dirá, pero ¿y a dónde está eso en el tiempo de Juan? Bueno, Marcos capítulo 6, no lo leo porque es extenso, aparece un rey, Herodes, una mujer prostituta, Herodías, porque Herodías estaba casada con el hermano de Herodes, pero juntada con Herodes, por lo tanto, ¿qué era? Una mujer prostituta. Y había una hija, y alguien podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el falso profeta ya con Elías, con una hija de la mujer? Apocalipsis, el capítulo 17, habla de una mujer prostituta que es, ¿qué cosa? Madre, y tiene hijas. ¿Y esas hijas quiénes son? Si usted une y hace una comparación de texto con texto de Apocalipsis capítulo 13, desde el 11 hasta el 17, 18 aproximadamente, y lo une con Apocalipsis 19 y 20, se dará cuenta que esas hijas y el falso profeta, la nación protestante de la que se habla en el capítulo 13, son una y la misma cosa. Otro detalle interesante. ¿Quién manda a matar a Elías? ¿Quién manda a matar a Juan? ¿Y quién manda a matar al pueblo de Dios, el Elías moderno, al final del tiempo? ¿Quién lo manda a matar? A Elías, por ejemplo. Jezabel. Influye sobre el poder civil. ¿Para qué? Para que saque una ley de muerte que decrete la muerte de Elías y eso lo lleva a Elías a huir. ¿Elías muere? No. Elías es símbolo de aquello que cuando se cierre la gracia, no importa qué decreto se emita, ya no mueren. Pero ¿qué pasó con Juan el Bautista? ¿Y símbolo de qué será Juan entonces? Dicho sea de paso, ¿quién pide la cabeza de Juan el Bautista? Herodías. Herodías. Hay otro detalle, lean el deseo de toda la gente, hermano. Yo no quiero leer citas, no los quiero cansar con la lectura. Pero si ustedes leen el deseo de toda la gente como
Profetas y Reyes, los capítulos que mencioné desde el 9 en adelante, que son 4 o 5 capítulos, más estos, por ejemplo, que es el capítulo 10 del deseado, la voz que clama en el desierto, y el capítulo 22, encarcelamiento y muerte de Juan. En este último, a partir de la página 192 hasta el final del capítulo, tarea para la casa, léanlo. El escenario bajo el cual se decide la muerte de Juan, ¿qué era? ¿Qué había? ¿Qué transcurría en ese momento cuando se decide la muerte de Juan el Bautista? ¿Saben qué había? Se estaba celebrando el cumpleaños del rey. Y ahí el texto oportunamente dice que cuando llegó el día oportuno, Marcos capítulo 6, lean ese capítulo. El día oportuno, ¿oportuno para quién? Para Herodías. Porque en esa fiesta donde había vino, banquete, estaban todos los reyes y principales de la nación, y Elena de White agrega en el deseado un detallecito más: borrachera y orgía. Allí se decidió la muerte de este hombre. Cuando entra en el escenario la hija, y Elena de White la describe, y voy a tratar de ser lo más sutil que pueda, dice que era una joven voluptuosa, no tengo que explicar más nada, ¿verdad? Y danzó para el rey, y el rey, embotado con el vino, la comida y la orgía, hechizado por la belleza de esta joven, que en realidad no tendría que haber aparecido en la escena, porque la costumbre era que las mujeres no participaban, por lo menos las esposas, del banquete, sí las prostitutas, porque era una orgía. Entonces, embotado por el vino, luego de haber visto danzar a esta doncella, el rey queda hechizado por esta mujer joven, y le dice: pídeme lo que quieras, que te voy a dar la mitad del reino. ¿Qué hace la chica? Va y consulta con la madre. Y la madre, ¿qué pide? Le vas a pedir al rey, ¿qué cosa? ¿Quién finalmente termina matando a Juan? La historia de Marcos 6 dice que finalmente el rey, aunque entristecido, guardó silencio, esperando que alguien de ahí lo exima del compromiso, pero no hubo una voz que defendiera a Juan. El rey entonces lo mandó a buscar a la prisión donde se encontraba Juan y lo decapitó ahí. ¿De qué será símbolo Juan? De aquellos que, al igual que él, antes del fin del tiempo de gracia, en ese pequeño y corto tiempo de angustia, como Juan, habrán de dar su vida por causa del mensaje. La pregunta que yo me hago ahora es: ¿cómo puedo yo pasar por ese tiempo? ¿Qué preparación necesaria debo tener yo para atravesar ese tiempo? La misma que tuvieron él. El espíritu de profecía, tanto en Profeta y Reyes como en el Deseado, hablan de la preparación de estos dos grandes hombres, de Elías el profeta y de Juan el Bautista, de quien Cristo mismo dijo en San Juan capítulo 17, ese es el Elías que había de venir. Ahora, ¿no es interesante que antes de que Jesús apareciera, Dios enviara delante de su faz un mensajero tal cual dice Malaquías en el capítulo 3? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que Dios envíe un mensajero, un emisario? ¿Con qué mensaje? Eso es lo que me interesa ahora que analicemos. ¿Con qué mensaje? ¿Es oportuno el mensaje? En la antigüedad, ¿cuál era la costumbre cuando el rey decidía visitar alguna ciudad de su reino? ¿Qué hacía el rey? Enviaba mensajeros. ¿Para qué? Por lo mismo que hacemos nosotros ahora cuando viene el presidente en una fecha particular, como el 9 de julio a Tucumán. ¿Y qué es lo que se hace a donde se va a instalar el palco presidencial? ¿Qué se hace? Se limpian las calles, se pintan los potes, se iluminan las calles, todo se hace. ¿Que no es así?
Ahora, note usted que en su inmenso amor y misericordia, Dios hace lo mismo antes de que Él venga. ¿Se ha dado cuenta de eso? Antes de que Cristo venga, Dios envía a su pueblo emisarios. ¿Para qué? A preparar el camino. Eso es lo que decía la profecía respecto de aquel que era el precursor de Cristo, a preparar el camino. Lucas capítulo 1 del 15 al 17, vamos a ver qué es lo que dice el ángel Gabriel de este muchacho, de este joven. Un poco larga la introducción, pero con esto sencillamente lo que quería hacer es resumir para no cansarlos con tantos textos. Pero Lucas es interesante, el capítulo 1, versículo 15 hasta el 17. ¿Lo tenemos todos? Bien. Hablando por lo que dice el versículo 19, el que habla acá y le está hablando a su papá, a Zacarías, es el ángel Gabriel. ¿Es correcto? Es lo que dice el verso 19 del capítulo 1 de Lucas, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a remitir al verso 15 hasta el 17, hablando el ángel a su papá respecto de Juan el Bautista. Dice así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Hasta ahí. Pregunta: para Dios, ¿qué significa ser grande? De Juan, se dice será grande. ¿Y la grandeza para el mundo es lo mismo que la grandeza para Dios? ¿Qué constituye o qué piensa el mundo lo que es grande? Será, bueno, tal vez tener una buena posición económica, tener un buen trabajo con un buen sueldo, eso debe ser grande, o tal vez, ¿no es cierto?, tener algún título universitario, tal vez a lo mejor eso debe ser que uno a la vista de Dios es grande, pero el deseo de toda la gente dice que la grandeza radica en el valor moral, en el amor de Cristo morando en el interior de la persona. Dios considera grande a ese, aquel que teme a Dios. El principio de la sabiduría, dice Salomón, es el temor a Jehová. Y Juan, como Elías, temían a Jehová y tenían un ingrediente que es un plus adicional. Ambos dos, Elías y Juan, oraban por causa de las abominaciones y la apostasía de Israel. Dios a uno lo elige ya grande, pero a este, desde el vientre, y personalmente no conozco, lo cual no implica que no exista, no conozco yo a otra persona de la cual la Escritura o el ángel Gabriel diga que es lleno desde el vientre. Eso es un detalle interesante. Lleno desde el vientre, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí se dice que Dios te elige desde el vientre, ¿sí? Pero que sos lleno del Espíritu Santo desde el vientre, no. Con una situación particular, porque la vida de Juan, que como dice la Escritura, el que lo veía a él, su vida, su ministerio, su ropa, todo hacía recordar ¿a quién? A los antiguos profetas, pero especialmente, dice Elena de White en El Deseado, ¿a quién? A Elías. Tal era el impacto visual que esta comitiva llegó a preguntarle lo que decíamos hace un rato al principio. ¿Eres tú Elías? Todo recordaba al ministerio de Elías. Un hombre de valor, porque hay que tener valor para presentarse delante del rey. Y si ustedes leen Profetas y Reyes, el capítulo 17, el verso 1, dice que Elías entró y habló con Acab. El versículo es tajante, contundente, al punto. No pidió audiencia. ¿Han notado eso usted? No pidió permiso. Elena de White describe que pasó delante de la guardia, como Juan por su casa, disculpame que te mencione, pero es el dicho, ¿verdad? Como Juan pasó
no pidió permiso, se presentó delante del rey y por causa de la apostasía, que era el resultado de las malas decisiones del rey y del mal ejemplo, porque él permitió, ¿sí?, que todo ese paganismo ingresara. Por eso es que aquellos que ocupan puestos de responsabilidad tienen mayor responsabilidad delante de Dios, aquellos que ocupan un puesto de servicio. Y se presentó y le puso el dedo y le dijo: no va a llover por 3 años y medio, sino por mi palabra. Se dio vuelta y se fue. El rey podría haberlo matado, ¿sí o no? Sí. Le dio un mensaje al rey, ¿correcto? Y Juan, el Bautista, ¿no le decía acaso a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano? ¿Qué estaban resaltando estos mensajeros? ¿No era acaso la ley? ¿No era acaso la ley? Cuando estaban por finalizar, ya sigo con la lectura de Lucas, no me quiero olvidar que estoy en Lucas, cuando estaba por finalizar en el caso de Elías esos 3 años y medio de sequía, Dios le manda que se presente delante del rey. Y el rey lo encuentra en el camino. ¿Qué es lo que le dice? Acá se mencionó eso. ¿Qué dice el rey? ¿Eres tú el que turbas a Israel con toda esta sequía? ¿Ustedes tienen idea de lo que significa una sequía? Muerte, virus, enfermedades. ¿A quién se le está echando la culpa? Se le está echando la culpa: vos sos el responsable. Y Elías no discute, pero no acepta la acusación, se la devuelve. Y dice: no yo no he turbado a Israel, sino tú. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que en ambos mensajes la ley de Dios es el centro? ¿Y qué pasa con el Elías moderno? Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué se debe reivindicar en ese mensaje? ¿No es acaso la ley y el sábado? ¿Hay connotaciones allí, detalles en común? Tú, dices, eres el responsable porque has abandonado a Dios y has quebrantado la ley. Le dice Elías acá. Juan le lleva al rey el mismo mensaje. Y hoy los mensajeros de Dios también tenemos que, a estos reyes, entre comillas, hoy llamados presidentes, hablarles de corrupción y asesinato. ¿O no es así? Se nos va a acusar de lo mismo que se le acusó a Elías, que el pueblo adventista del séptimo día es el responsable del virus, ¿sí?, que es el responsable de las plagas, porque neciamente, ¿sí?, no quieren aceptar el domingo y siguen insistiendo testarudamente de que es el sábado. Ellos son los responsables. Así que a ellos, ¿qué hay que hacer? Raerlos de la faz de la tierra, porque ese es el deseo de Lucifer. Que no haya una voz que despierte la conciencia dormida. En ambos casos, ¿sí?, el mensaje estaba dirigido al rey, pero luego hay un mensaje que se dirige al pueblo. Y lo vamos a ver, pero sigamos con Lucas, capítulo 1, leímos el verso 15. ¿Cuál era la obra, misión y ministerio? Yo me pregunto, ¿será la misma que la de este Israel moderno? ¿Será? Debería ser. Versículo 16. ¿Y hará qué cosa? Que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Espera. ¿Ese mensaje ya era para quién? ¿Para el pueblo? Y al pueblo hay que decirle que se tiene que convertir al Señor. ¿Cómo? ¿No era el mismo mensaje de Cristo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se rascaba la cabeza porque decía: ¿cómo que yo voy a nacer de nuevo? Si yo formo parte del pueblo de Dios. El nuevo nacimiento es para el pagano, no para mí. ¿Saben qué, hermano? Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Porque es evidente por los frutos que estamos mostrando que Cristo no habita en nuestra vida. Entonces este mensaje es oportuno. El mensaje de la justificación por la fe es oportuno. El mensaje de la conversión, de la entrega, el arrepentimiento para perdón es oportuno. Ya lo vamos a ver.
era necesario que Israel se volviera. Porque ¿qué estaba haciendo Israel? Israel estaba en otra. En apostasía, en los tiempos de Juan, como en los tiempos de Elías, como la iglesia está hoy, ahora. Porque si no, ¿qué hago con el mensaje de la iglesia de la Odisea? ¿Qué le voy a decir al médico que es Cristo Jesús? No, Señor, estás equivocado con el diagnóstico. No es así. ¿Tú qué es lo que le dices a la iglesia de la Odisea? ¿Eres qué? Ciego, desnudo, pobre, desventurado, miserable. Ese soy yo. No sé usted. Yo me miro en el espejo, pongo la ley de Dios adelante, me pongo delante de mi Señor Jesucristo y me doy cuenta que mi vida dista mucho de lo que mi Señor anhela que sea. Cada uno hará su análisis, ¿verdad? No estoy aquí para condenar ni acusar a nadie, sencillamente este es un mensaje de advertencia, amonestación, para que reflexionemos qué es lo que estamos haciendo en medio de todo esto que nos está aconteciendo ahora. Y entonces el versículo 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de, y esto está diciendo Gabriel, palabras que en Mateo 17 Cristo también dirá de Juan. ¿Para qué irá con el poder de Elías? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos. ¿Para qué? Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hay dos mensajes, serían dos caras de una misma moneda. Este texto se lo puede aplicar, para mi gusto, de dos maneras. Los hijos tenían que volver al Padre. ¿Quién era su Padre? El Padre Celestial. Volveos a mí, dice la Escritura, yo me volveré a ustedes. Convertíos a mí, dice el profeta. Israel tenía que volver, ¿sí?, a Dios. Y la contracara también tiene que ver mi relación familiar. Nosotros esperamos la lluvia tardía en la iglesia, pero ¿saben cuál es el problema? La iglesia está compuesta por familias, ¿es verdad? Entonces la lluvia tardía debe caer primero ¿dónde? ¿En la iglesia o en mi casa? ¿Qué lluvia tardía voy a recibir yo cuando estoy peleado con mi pareja, mi hijo no me habla? ¿Cuál era la tarea de Elías? Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hay relaciones que deben ser subsanadas en la casa. No esperemos lluvia tardía cuando tenemos graves problemas de relaciones. Y eso se traslada a la iglesia porque estoy peleado con todo el mundo. Soy un intolerante. Y por causa de mi intolerancia, con el que se me cruza en la iglesia y se me hace un martirio y un parto el sábado, porque no estoy de acuerdo con Isaías, Enki, Tere. Entonces, bueno, hay situaciones, hermano, que deben ser modificadas en mi vida. Si no permito la obra del Espíritu Santo en mi vida, entonces la lluvia tardía caerá sobre otro, no sobre mí. Tenemos que llegar al punto de reconocer nuestra situación y clamar por liberación. Tiene que haber una maduración. El pueblo, la persona debe estar madura para ser salvada, rescatada y perdonada, como lo estuvo, por ejemplo, Israel en su tiempo de esclavitud en Egipto. Cuando se dio cuenta de la situación en que estaba, clamó y entonces recién Dios envió un libertador. En el tiempo de Juan el Bautista, dice el Espíritu de profecía en el cielo de toda la gente, estaba sucediendo lo mismo. Israel estaba sufriendo la esclavitud romana. Y entonces comenzaron a clamar por liberación y entonces Dios envió a Elías a preparar el camino y a un pueblo que esté como apercibido y listo. ¿Qué no es así? Antes de que aparezca en aquel tiempo el Mesías, pero hoy, ¿quién? Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El mensaje, ahora el Padre, a partir del verso 67 del mismo capítulo de Lucas,
va a decir también algo interesante de su propio hijo. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, ahora comienza a profetizar respecto de ese niño. ¿Qué dice? Verso 76. El padre hablando ahora de Juan, su hijo. Tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento. ¿De qué? Espera, ¿cómo que conocimiento de salvación al pueblo de Israel? Es como que alguien venga de allá y me digan, ustedes chicos, muchachos adventistas del séptimo día, vengo a explicarle la justificación por la fe. Y yo mínimamente lo tengo que mirar y decir, discúlpame, ¿a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Sí? A vos te estoy hablando. Que crees, que entendés el mensaje de la justificación por la fe. Dicho sea de paso, también el Espíritu y Profecía, hablando del triple mensaje angelical, ella dice que ese mensaje es la justificación por la fe. Nosotros somos grandes teólogos, pero ¿saben cuál es el problema? Que la vida cristiana no es teología. La vida cristiana es un estilo de vida. La teología forma parte, obviamente, pero es un estilo de vida. La pregunta es si yo estoy viviendo de acuerdo a la luz que yo tengo. Al margen de que puedo tener uno que otro concepto, tal vez equivocado, de la justificación por la fe. Ahora, el mensaje de Juan, ¿sí?, también era interesante. Porque el mensaje de Juan, ¿cuál era? ¿Qué predicaba Juan? El mensaje de arrepentimiento de pecado. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Existe arrepentimiento sin ley, sí o no? ¿Existe justificación por la fe sin ley, sí o no? ¿Existe santificación sin ley, sí o no? No existe. Y ahora voy a hacer un paréntesis. Y esto va para mí, no quiero que se me ofenda a nadie. Esto va para mí. Yo soy una persona que le agrada escuchar a otros pastores que no son adventistas. Cuando leí el mensaje de Elena de White y lo que Dios dice a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, ha sido una reprensión suave para mí. Porque a mí me encanta abrevar en otros lugares. ¿Qué es lo que Dios le dice a la mujer samaritana? La mujer samaritana le dice, bueno, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros tenemos un templo acá en Samaria, y los samaritanos, ¿qué eran? ¿Mezcla de qué? De la verdad con el error, la hagamos corta. Tenían un culto paralelo, parecido, pero paralelo. Y Cristo la ubica con un tacto que yo no tengo, evidentemente, y un amor y una misericordia y una dulzura en el tono, en el trato, que yo no tengo. A mí me falta eso en el trato con mis hermanos. Jesús no se imponía, pero lo que Él presentó fue la verdad. Ustedes adoran lo que no conocen, porque la salvación viene ¿de quién? ¿Qué es lo que le quiso decir? Donde vos estás abrevando, y si no me creen, leen el deseo de toda la gente junto al pozo de Jacob. Hay una expresión ahí de ella que es magistral. Si yo quiero saber de justificación por la fe, ¿a qué pozo me voy a ir a brevar? Eso es lo que dice ella. Yo estoy transmitiendo un mensaje, que es para mí primero. ¿Qué es lo que dice ella? ¿A dónde voy a ir a brevar? A la Escritura y al Espíritu de Profecía. ¿O será que la luz Dios la ha derramado a otra iglesia y no a esta? Si usted quiere saber de salud, como hoy se ha hablado, ¿a dónde vamos a ir a brevar? A la Escritura y al Espíritu de Profecía. Y puedo seguir enunciando varios temas. ¿A dónde vamos a ir a brevar? Ahora, cada uno es libre. Yo siento que Dios a mí me ha reprendido, porque a mí me gusta. Yo leo, escucho y tengo material de otros autores, pastores, que no son adventistas. Y yo me amparaba en el texto, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero a mí me pasa que me he sentido por Dios reprendido. Porque ¿por qué tengo que abrevar en otros lados cuando la verdad está acá? Hay una sutileza de Satanás, ¿sí? Y yo, sin querer, puedo incorporar un error en el afán de escuchar a otros. Cada uno luego es libre, ¿verdad?, de elegir escuchar a quien quiere. Pero yo sentía la necesidad de compartir esto con ustedes. Luego, el papá de Juan, Zacarías, sigue comentando algo que también es interesante, porque hablamos de que este joven, Juan,
habría de dar conocimiento de salvación al pueblo para perdón de sus pecados. ¿Sí? No existe arrepentimiento sin ley. El arrepentimiento es de pecado. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Por lo tanto, la ley está ahí. En la salvación la ley está ahí. Dios no viene a eximirme de la obediencia, pero por causa de que se transgredió la ley, Dios vino a ocupar, ¿no es cierto?, mi lugar, como una ofrenda, digamos, como una víctima vicaria que toma mi lugar. El que debiera morir soy yo, porque la ley a mí me condena a muerte por causa de haberla transgredido. O sea que la ley está ahí. La ley es fundamental. Sigue diciendo, verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas, y esto más grave, y en sombra de muerte. ¿Será que yo, dentro del pueblo de Dios, puedo estar habitando en tinieblas? Y es necesario entonces, hermanos, que yo preste atención, y es necesario que Dios también hoy levante a Elías, el espíritu de Elías. ¿Sí? Ahora, el mensaje de Juan era un mensaje y un llamado al reavivamiento y a la reforma. ¿Es así o no? Es así. Dice que se produjo un gran reavivamiento porque los evangelios sostienen de que de todas partes venían a escucharlo a Juan. Era increíble, de Jerusalén, Judea, de otras provincias. Multitudes lo seguían. Pero Juan tenía algo que a mí me falta. Este texto, ¿cómo me ha lastimado a mi ego? Porque yo pensaba que era para la iglesia un elemento indispensable, que sin mí, no sé quién le va a predicar a ustedes, le aclaro, ¿no? Si yo no soy maestro de escuela sabática y no me eligen, no sé, porque ninguno de ustedes sirve. ¿Saben que Juan tiene evidentemente ese hombre había recibido una revelación de la gloria de Dios y cotejándose él con Dios mismo, se veía él imperfecto y clamaba por transformación. Noten que entre la sencillez de su vida, su humildad, también estaba su abnegación. ¿Qué significa abnegado? Que se negaba a sí mismo. Claro, Cristo dice, aquel que no tome su cruz y me siga, no se niegue a sí mismo y me siga, no es digno de mí. San Juan, el capítulo 3, verso 30, dice algo tan bello, Juan, que a mí me cuesta. A mí me cuesta un montón. San Juan, capítulo 3, versículo 30, dice, hablando de Cristo, es necesario que Él crezca y yo hago al revés. A mí me gusta el micrófono, las tablas, las luces, las cámaras. Juan no. Juan vivía apartado, o él se apartaba de todo tipo de influencia que pudieran contaminar su alma. La pregunta es, ¿dónde se preparó él? ¿En qué escuela? ¿En cuál escuela de los rabinos? ¿En cuál escuela de los rabinos se preparó Elías? ¿De dónde habrá de sacar Dios a estos Elías? ¿De qué? Ahora voy a lastimar algo seguro. Este otro Elías, el Elías moderno, ¿Dios la va a sacar de algún instituto adventista? No lo estoy diciendo yo, lo dice el deseo de toda la gente y el camino a Cristo. Van a ser dejados de lado. Yo me pregunto, ¿no había gente mejor preparada teológicamente que Elías? ¿De dónde lo tomó Dios a Elías? ¿De la montaña de Galaad? Sí. ¿Era del pueblo? Sí. ¿No participaba de lo que el pueblo hacía? No. ¿Y Juan? Tampoco. ¿Dónde fue instruido Juan? En el desierto. ¿De dónde Dios va a tomar al nuevo Elías, al Elías moderno? ¿De nuestras grandes instituciones? El conflicto de los siglos los lastima mal. Muchos pastores van a ser dejados de lado. Institución también. Porque Dios va a llamar a personas sencillas y simples.
este es un método que Dios lo ha seguido siempre. Cuando Él vino, ¿por qué eligió a esos 12 discípulos con esas características? ¿Que no había mejores? Había mejores. ¿Cómo? ¿A dónde lo vas a ir a buscar? ¿A Pedro, oliendo a pescado? ¿A un ladrón? Bueno, en el caso de Judas es especial porque Cristo no lo dice. ¿A un atrevido como Juan? ¿Pero que no había mejores personas que ellos? Y vamos ahí a la escuela de los profetas, hagamos algo, busquemos ahí. Debe haber algo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la educación en aquel tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con la nuestra ahora? Entonces, no de balde Dios toma personas que no están influenciadas ni envenenadas con, entre comillas, la maravillosa educación moderna, en donde, perdónenme, entra la psicología, que no es bíblica, entra la filosofía, que yo acá he escuchado filosofar a mucho y he escuchado mencionar citas de filósofos. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, seguimos abrevando en lugares que no corresponden. Elena de White no era doctora. Yo creo que tenía un título mejor. ¿Saben qué era? Profeta. Y cuando ella escribió muchas cosas de medicina avanzadas para su tiempo. Así que como la Escritura no lo menciona, y ella tampoco, yo prudentemente no voy a mencionar las cosas que hoy se mencionan dentro de la iglesia. No corresponde. Son cosas que pertenecen de la puerta de la iglesia para allá. ¿Sí? Ahora, cerrando, habíamos dicho que junto con este mensaje, bueno, Lucifer no se queda quieto. ¿Sí? Él levantó una triple alianza, que para nosotros es conocida. Siempre hubo una triple alianza en contra del pueblo de Dios. En el tiempo de Elías, en el tiempo de Juan, también lo habrá en el tiempo del Elías moderno, que es la iglesia. Cuando ustedes leen Apocalipsis 13, ahí vemos a 3 Elías. Perdón, a una triple alianza. Apocalipsis 17 también, y es interesante, porque así como hubo una borrachera allí, ¿sí? Una mujer prostituta allí en el tiempo de Juan el Bautista, Apocalipsis 17 también menciona una mujer ebria que influye sobre reyes. ¿Y está ebria de qué? De la sangre de los santos. Es una mujer perseguidora y tirana. Allí también hay una triple alianza. ¿Y cómo termina la historia para ir finalizando? En todos los casos, allá Jezabel, ¿cómo murió? ¿Qué le pasó a Jezabel? ¿Qué le pasó? Jezabel, que tenía la alianza ella ahí, en todo su entorno, cuando llega Jehú, ella se pinta, se adorna, parecida a esta otra de Apocalipsis 17, un calco. Y pregunta, ¿cómo le va? Sí, a Jehú. ¿Y qué dice Jehú? ¿Quién está conmigo? ¿Y qué pasó con los que la apoyaban a Jezabel? Se dieron vuelta y la arrojaron. ¿Qué le pasará a esa mujer prostituta de Apocalipsis 17 con esos 10 cuernos, esos 10 reyes que en un principio la apoyan? La van a dejar sola, la van a quemar, la matan y la queman. Así moría en Israel. ¿Quiénes morían así? Quemadas. Las hechiceras, las brujas y las prostitutas, si no la lapidaban. En medio de todo esto, hermano, hay un mensaje que debemos transmitir nosotros al mundo. No debemos perder, hermanos, nuestra identidad como pueblo, ¿sí? Cuando ustedes leen qué es lo que pasó allí en el Carmelo con Elías, Elías tiene el mismo mensaje. Yo voy a terminar con esta imagen. Primera de Reyes 17, bueno, no es 17, es más adelante. Es en el capítulo 19. Elías reúne, convoca a esta gente en el Carmelo y hace una oración él. Él ora y noten que es lo mismo que le decía el ángel Gabriel a Zacarías. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Qué es lo que iba a producir el mensaje?
Y ahora noten la oración de Elías, que me llama la atención. En el capítulo de Primera de Reyes, el 18, versículos 36 y 37, hubo primero un falso reavivamiento. ¿Por qué? Porque quienes primero trataron de hacer descender fuego del cielo, los falsos profetas, no lo consiguieron. Y ahora ora Elías, y noten lo que sucede. Verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y ahora noten verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que ¿qué cosa? ¿Que qué? ¿Que no es el mismo mensaje de Juan el Bautista? ¿No debe ser el mismo mensaje de este Elías moderno que debe dar a la iglesia? ¿De volver a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué pasó después? Fuego descendió, consumió la ofrenda y se produjo un grande reavivamiento. Verso 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Versículos 41 al 44. ¿Qué pasó después? ¿Qué dice el verso 44? Porque la sequía se estaba terminando. Estaban esperando lluvia. Verso 44. A la séptima vez dijo, es decir, después de que Elías varias veces lo hizo subir a su siervo para ver si podía divisar allí en el horizonte algo, ¿no es cierto? Algún indicio de que esta sequía se terminaba. ¿Qué ve el siervo? ¿Qué es lo que le cuenta? Yo veo ¿qué cosa? ¿Y eso es símbolo de qué? La segunda venida, lo que fue, volverá a ser. Pero para eso es necesario, hermanos, una preparación individual, porque la salvación es personal. Hermanos, mediten en esto y que Dios los bendiga.